Hola, Dios te bendiga, recibe un gran saludo de mi parte y estás aquí porque deseo compartir contigo durante unos minutos un mensaje de la palabra de Dios, así que te invito para que tomes la Biblia en un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19 al 22, y dice así: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y en este momento quiero iniciar este mensaje haciéndote una pregunta: ¿qué te detiene? Viendo este pasaje de la palabra de Dios que acabamos de leer, podríamos anotar algunas cosas importantes, y una de ellas es que una vez Jesús inicia a ejecutar su propósito de salvación, entiende que va a dirigirse a unas personas indicadas porque tenía un propósito específico para con ellas, y no solamente un propósito, sino también un llamado trascendental que les haría, y es que les llamaría para que le siguieran a él. Entonces, a partir de esto podrían surgir algunas preguntas. ¿Por qué los pescadores del mar de Galilea? Podrían preguntarse ustedes, porque ser pescador en ese tiempo era quizás uno de los oficios más humildes que podrían existir, además que los ingresos eran muy mínimos, y por eso digamos que las personas que eran pescadores pues vivían en condiciones más bien precarias. Entonces esa podría ser una pregunta: ¿por qué los pescadores? ¿Qué vio Jesús en ellos? Tendríamos que decir que Jesús vio dos cosas: una necesidad, pero también vio un propósito. Una necesidad que era la mayor, la más trascendental, y era conocer a aquel que cambiaría el rumbo de sus vidas. Pero también vio un propósito, y fue de hacerles pescadores de hombres. Por eso cuando Jesús les llama, les dice que venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ustedes imaginan quizás esa palabra cómo habría retumbado en estos hombres, pescadores quizás desde hace mucho tiempo, pero que ahora alguien desconocido completamente para ellos les estaba diciendo: vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, no cualquier pescador, no cualquier pescador del común, sino pescador de hombres. Y lo más bonito de esto es saber que dice la palabra de Dios que al instante le siguieron, es decir, que ellos creyeron a Jesús, a ese hombre que no habían visto antes, pero que vieron algo especial. Entonces ahí viene la otra pregunta: ¿qué vieron ellos en Jesús? Y sin duda vieron un hombre totalmente diferente. Un hombre totalmente diferente a los que en ese tiempo decían que tenían toda la autoridad para hablar y para mandar a hacer, y eran los escribas. Los escribas eran esos doctores de la ley, esas personas que tenían dominio tanto religioso como político, y por ello entonces tenían legitimidad ante el pueblo para decir y hacer. Pero aún así, lo que sucedía con los escribas era que predicaban pero no aplicaban, algo muy común en nuestros tiempos, ¿cierto? Pero con Jesús era algo diferente, porque cuando Jesús decía algo, totalmente lo cumplía. Él decía que sanaría y sanaba, él decía que levantaría a alguien que había muerto y al instante lo levantaba. Entonces por eso Jesús logró tanta aceptación delante del pueblo y tanto reconocimiento, que por eso cuando estos hombres lo vieron les infundió una seguridad tan grande, que por eso dice la Biblia que al instante le siguieron. Pero entonces podríamos preguntarnos en este momento: ¿será que no existieron para estos hombres impedimentos para tomar esa decisión tan grande? Y podríamos hablar de dos: la familia y el trabajo. ¿Pero por qué impedimentos? Pues pensémoslo. Cuando una persona quizás toma una decisión de alejarse de su familia, sea por un asunto laboral o quizás por cumplir su proyecto de vida, la familia se convierte a veces en un limitante para poder tomar esa decisión, porque estar en familia para muchos se vuelve un tesoro demasiado grande, y pues también se genera un apego. Entonces preguntémonos si para estos hombres quizás no fue difícil tomar la decisión de seguir a Jesús y de dejar atrás su familia por el tiempo que fuese necesario. Y no solamente eso, sino también el trabajo como esa fuente de ingresos, como ese elemento que también de alguna u otra manera genera solvencia económica. ¿Será que para ellos no fue difícil, aunque fuese un trabajo humilde, decir lo dejo todo para seguir a Jesús? Yo creo que sí, porque en cierta manera fueron humanos, pero
como lo dije hace un momento, fue más grande la seguridad que Jesús les infundió con ese llamado a seguirle que ellos al instante tomaron la decisión. Si nos pusiésemos en la posición de estos hombres, tendríamos también que hacernos la pregunta: ¿qué me detiene para seguir a Jesús? Si a estos pescadores no los detuvo ni su familia ni su trabajo, ¿qué me detiene a mí para poder seguir a Jesús? Y frente a esa pregunta surge una más, y es: ¿qué implica seguir a Jesús? Y primeramente podríamos hablar de algo muy importante, y es que implica despojarme. ¿Despojarme de qué? Precisamente de todo aquello que me está impidiendo tomar la decisión de seguirlo a Él. Un ejemplo claro de ello lo vemos con Pablo. Sabemos que Pablo evidenció en su vida no solamente el poder de Dios, sino la transformación de ella por medio de ese llamado que Jesús le hizo, y es que fuese a predicar este poderoso evangelio a los gentiles. Y en Pablo sí que lo vemos evidenciado, porque él lo dijo luego de que pudo comprender el propósito por el cual el Señor le estaba llamando. Dijo allí en Filipenses 3:7: pues por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y sabemos que Pablo fue una persona erudita, fue una persona completamente intelectual, que desde pequeño estuvo instruido en la ley, que fue una persona que tenía muchísima legitimidad delante del pueblo, pero que él en un momento de su vida tuvo que decir: pues esto que antes era para mí ganancia, por lo cual yo me vanagloriaba, ya ahora todo eso lo estimo por basura, por amor a Cristo, por ganar a Cristo. Entonces, esa fue la posición que tomó Pablo. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la posición que tú asumirías? ¿Qué sientes o qué consideras en tu vida que debes dejar de lado, de lo cual debes despojarte para poderle seguir a Él? Porque la palabra de Jesús es muy clara cuando Él nos hace la invitación y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y podríamos seguir hablando de ejemplos. Ya hablamos de Pedro, de Juan, de Jacobo, del apóstol Pablo, pero el mayor ejemplo, el ejemplo más supremo y el referente más grande del cual podríamos hablar si hablásemos de despojo es de Dios mismo. Jesús es el mayor ejemplo de alguien que pueda despojarse de todo para seguirle a Él, porque sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne, y bien lo dice su palabra también allí en Filipenses, el capítulo 2, a partir del versículo 5, nos habla y nos relata cómo Dios, siendo ese ser todopoderoso, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Es decir, lo dejó todo, dejó su gloria, dejó su trono, dejó su magnificencia de lado para hacerse como uno de nosotros, para venir a hacerse y estar en la condición de hombre y sufrir todo lo que tuvo que sufrir, porque sufrió en una cruz y sufrió hasta lo sumo, dice la Biblia, por amor a nosotros, para morir por nuestros pecados. Y eso es lo más especial, porque de nada sirve que alguien te diga haz esto o aquello cuando esa persona no lo hace. ¿Qué legitimidad tiene? ¿Qué autoridad o propiedad tiene para pedirte a ti que haga algo que ni siquiera Él lo hace o lo cumple? Pero Jesús es el mayor ejemplo. Por eso, si Él lo hizo, Él siendo Dios todopoderoso hizo eso tan bonito solamente por amor, como nosotros no hemos de despojarnos de lo que consideremos necesario para poder seguirle a Él, si Él es el mayor ejemplo. Jesús cumplió a cabalidad su propósito y nada lo detuvo, pues se negó a sí mismo, a su divinidad suprema, pero también tomó la cruz para llevar sobre ella el pecado de todos nosotros, no solamente de una parte de la humanidad, sino de todos nosotros. Y por eso este propósito de salvación todavía sigue vigente para todo aquel que quiera acercarse a Jesús y tome la decisión de seguirle a Él, porque su amor sigue todavía permaneciendo. Esa palabra tan bonita que está allí en Jeremías, que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, sigue siendo realidad en nuestra vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué te detiene para seguir a Jesús? Pues a estos hombres a los cuales vimos, quizás en su momento los detuvieron muchas cosas materiales y terrenales, pero sí a Dios mismo, Él siendo el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, no lo detuvo ni siquiera pensar en su poder, en su divinidad, en todo lo que Él es, simplemente por venir y hacerse como uno de nosotros y morir. Ahora entonces, ¿qué te detiene a ti?
Y esa es la invitación en esta noche, en este momento, que pienses qué te detiene para seguir a Jesús, porque Él está dispuesto a obrar en tu vida, Él está dispuesto a infundir en ti la seguridad y la paz que tú necesitas para que tomes la decisión de seguirle. Pero hay algo claro, y es que la decisión la tomas tú. Él ya hizo su parte, Él ya vino a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, y ese propósito, como lo dije hace un momento, sigue vigente. Esta salvación tan grande sigue dispuesta para todo aquel que quiera acercarse a Él y tome la decisión de seguirle. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es necesario dejar? ¿De qué necesitas despojarte para que te acerques a Él? Y sin duda yo sé que si te acercas a Él, Él te dará la seguridad que necesitas para que tomes esa decisión que sé será la más trascendental en tu vida. Dios te bendiga.